hoy quiero compartirles algo de esto, algo de lo sobrenatural, porque mire, muchas de las veces podemos ver la Biblia, quizá algunos de ustedes se la saben de memoria, la han releído y releído, han predicado mucho de personajes bíblicos, tantas cosas que podemos recibir de la palabra de Dios, pero cuando viene una fe eh, grande en nuestra vida, podemos entender las cosas sobrenaturales, ¿verdad? Hoy quiero compartirles algo que en nuestra persona tiene que ser muy valioso, el poder creer en lo sobrenatural, ¿verdad? Porque la escritura ahí lo menciona, hay algunos textos que vamos a leer hoy, vamos a aprender de ello, pero qué importante es cuando nosotros aprendemos a creer y a vivir lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, en todos los sentidos, en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia, tenemos que aprender a vivir lo sobrenatural. Este es el tema que quiero compartirles. ¿Por qué? Porque muchas de las veces entendemos la parte donde el Señor habla acerca de la semilla, cuando les da esta parábola de la semilla, donde la semilla cae en espinos, en pedregales, y que no da fruto, que no echa raíz, una semilla, una palabra que viene de parte de Dios a la vida de una persona, y esa semilla no cae en buena tierra, pues obviamente no va a echar raíz ni va a dar fruto. Muchas veces vemos personas que se congregan, que hablan de la palabra, pero no tienen fe sobrenatural. Siempre hay un límite en la fe, ¿verdad? Podemos hablar de mil cosas que quizá te han pasado, hay testimonios muy fuertes en el cual tú quizá has estado presente, yo he estado presente en muchos, y para mí es un wow decir, Señor, gracias, porque a través de esto avanzo, a través de esto permanezco, a través de este milagro sobrenatural, mi fe aumenta, ¿verdad? Y esto es lo que trato de compartirles el día de hoy, para que dentro de su situación, dentro de las circunstancias en las cuales está viviendo, o si todo está bien, excelente, pero hay que aprender algo acerca de la palabra. Yo quiero compartirles algunas vivencias a través de la escritura, donde nos va a llevar a creer en lo que la palabra dice, y vamos a aprender que Dios no cambia, Dios no puede ser una persona cambiante cuando dice una cosa hoy y después dice, no, me equivoqué, o sea, no, Dios es real, Dios es fiel, Dios es Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios lo dijo, si Dios te ha dado una promesa, si Dios ha traído una palabra a través de un profeta o de la misma palabra, créelo, porque si es de Dios, mira, todo se va a cumplir. Amén. Así es de que quiero llevarles a una cita bíblica para arrancar en Lucas capítulo 1, verso 34, en donde vemos que el Señor empieza a compartir algo, pues, de lo sobrenatural, ¿verdad? Empezamos a ver que en este capítulo 1 de Lucas, vemos cuando el Señor trae una promesa o una palabra eh, a una mujer, ¿sí? Donde le dice algo muy interesante, que ella dice, caray, ¿cómo? No entiendo, ¿sí? Si leemos del verso 34 al 38, vamos a aprender algo muy interesante. En los versículos más arriba, el Señor le da una palabra a María, ¿sí? En el verso 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin. Entonces, ahí vamos al verso 34. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Qué interesante poder ver cuando Dios trae una palabra especial para ti, cuando Dios te dice algo, cuando Dios va a hacer algo en tu vida. Vemos en el verso 30 que el ángel le está diciendo algo muy interesante. Fíjate muy bien. Ustedes como mujeres, imagínate recibir estas instrucciones y todo lo que iba a ser, ¿sí? El hijo que traía o que iba a concebir en el vientre. Fíjate lo que le dice. No temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí viene lo interesante. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Una palabra tan fuerte que viene a la vida de María, que le está diciendo todo lo que va a suceder en la vida de ese hijo y lo que va a hacer cuando nazca. Una responsabilidad grande porque María dice, ah, caray, ¿y cómo será esto? O sea, yo no tengo, o sea, tengo por ahí a José que estábamos platicando, estamos viendo dónde establecernos, pero no he tenido relaciones sexuales con él. ¿Cómo es esto? ¿Cómo voy a concebir un hijo si no tengo varón? Como dice ahí, no conozco varón porque no había tenido relaciones sexuales. Algo tan interesante en este pasaje de la Biblia son dos cosas en donde le muestra primero lo que va a ser Dios en el hijo que va a tener ella, todo lo grandioso y maravilloso que iba a ser la vida de Jesús desde el momento de nacer. Y la otra es que María dice, ¿cómo lo vas a hacer? Pero para Dios todo es posible. Son cosas que la mente humana se limita para poder decir, no creo. ¿Cuántas veces Dios ha traído una palabra poderosa a tu vida y quizá tu reacción es, no creo, no creo? O sea, es muy grande lo que Dios me está diciendo que va a hacer en mi vida. Pero si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ahora, le está diciendo que su parienta, fíjate bien, le está dando otra pista de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Le está diciendo, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Algo sobrenatural que Dios está obrando en la vida de estas mujeres, ¿sí? Una estéril ya tiene 6 meses y la que no ha conocido varón va a concebir por obra del Espíritu Santo. Esto es poderoso para que nosotros aprendamos a creer en lo sobrenatural. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Esto es interesante. Amén. Así de que dentro de tu situación de matrimonio, de lo que estés pasando, no te preocupes porque Dios tiene el control y sabe lo que tiene que hacer en tu vida. Esto es interesante. Mire, cuando vemos la respuesta del ángel, aprendemos que Dios sí desea explicarnos el cómo, ¿sí?
Porque a veces nos hacemos la pregunta, pero ¿cómo lo vas a hacer? Como María dijo, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿cómo lo vas a hacer, Dios? No te preocupes. Aquí vemos que Dios quería explicarle de una manera, ¿sí? Para que ella comprendiera el mundo sobrenatural, que no ha sido parte de nuestra vida, ¿sí? Nosotros estamos en una vida terrenal, pero Dios se mueve en lo sobrenatural. Y esto es interesante, ¿sí? Ahora, Dios tiene sus métodos y el milagro vendrá. No como piensas que va a venir para arreglar las cosas, pues la mente buscará explicaciones para evadir lo que Dios quiere hacer en tu vida. El punto es que Dios tiene la oportunidad de hacer algo que no puedes hacer, que tu mente no concibe, pero recuerda, saldrás adelante porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Muchas veces Dios quiere venir o manifestarse o mostrarse para decirte cómo va a ser las cosas. Hay una explicación. Aquí lo vemos con la parienta que le dice, tu parienta, ¿sí? Elizabeth, tiene un hijo, lleva 6 meses y la gente decía que es estéril, la conocían como una mujer estéril. Su marido también sabía que era estéril. Entonces, aquí vemos lo sobrenatural. Nada hay imposible para Dios. Si tú estás batallando con tu matrimonio, con tus hijos o alguno de tus hijos, con tu vida personal, que no has entendido, no has llevado tu fe a lo máximo, recuerda este pasaje, esta historia de María y de Elizabeth. Cómo Dios está obrando de una manera sobrenatural. Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Por eso, recuerda esto, nada hay imposible para Dios. Nada. Cuando tú crees que algo va a ocurrir, fíjate bien, no te preocupes. El Espíritu Santo va a venir sobre tu mente, sobre tu cabeza, tu cerebro, para que encuentres el cómo. Pero mientras no creas que es posible, no encontrarás el cómo. No es buscando el cómo que será posible, es creyendo que será posible que se encuentra el cómo. Así opera una mente que vive por fe. Ya crees en Dios, ¿verdad? Ahora es tiempo de creer en lo sobrenatural. Una cosa es creer en Dios y la otra es creerle en lo que va a hacer en tu vida. Yo creo en Dios. Tú crees en Dios también. Mucha gente cree en Dios, pero no todos creemos lo que puede hacer el Señor en nuestra vida. Por eso, si tú crees en Dios, ahora es tiempo de que le creas a Él lo que puede hacer en tu vida. ¿Sí? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces te haces la pregunta, es que ¿cómo lo va a hacer Dios? Cuando oramos por la necesidad del matrimonio, cuando ministramos mujeres, cuando o matrimonios, ¿sí? Viene esa pregunta en decir, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo es que Dios va a cambiar la vida de mi esposo si toda la vida ha sido igual? No te hagas esa pregunta, créele a Dios, créele a Dios. No pierdas el tiempo en haciéndote preguntas. Si Dios va a cambiar a tu marido o Dios va a cambiar a tus hijos, lo que sea, no preguntes. Empieza a creer en Dios. Esto es muy interesante porque aquí empezamos a ver que realmente nosotros tenemos una fe como el grano de mostaza. Una fe grande, una fe que va creciendo, ¿sí? Entonces, fíjate bien, nuestro trabajo es creerle a Dios, creer en su palabra, en sus promesas, sus métodos, porque Él es el Dios de lo imposible. Algo maravilloso que tenemos que aprender nosotros es ver lo glorioso que es Dios a través de la palabra. Otro pasaje importante
en la Escritura, donde vemos en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 9, y vamos a leer algunos versículos arrancando del 9, donde vemos también cuando el Señor le da una promesa, fíjate bien, a una mujer. Primero le dice a su esposo, ¿ya estás conmigo ahí? 18, Génesis 18, verso 9, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Pero Sara, dice la Biblia, le habían cesado, ¿sí? Ya la costumbre de las mujeres. O sea, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le está haciendo una pregunta. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te ha reído. Qué interesante es poder ver en este pasaje algo que Dios está prometiendo. Le está diciendo que va a volver según el tiempo de la vida y le está dando una promesa que Sara, su mujer, va a tener un hijo. Y la mujer no lo cree. Después le dice, no me reí porque tuve miedo. O sea, la risita quizá fue de temor o de duda. ¿Cuántas veces hemos pasado esta misma situación donde viene la palabra de Dios a nuestra vida y te dice el Señor que te va a bendecir? No te preocupes, yo voy a cambiar a tu marido. No te preocupes, yo sacaré a tus hijos de las drogas. No te preocupes, yo haré que venga la provisión a tu vida. No te preocupes. Y empieza el Señor a traer una respuesta a tus oraciones, pero de repente viene esa incredulidad, aún siendo cristianos, es decir, ¿cómo? O sea, no creo. Hay tantas cosas que uno puede decir o pensar en nuestra cabeza, pero el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe nuestros pensamientos. No podemos decirle, no, Señor, es que yo no decía que no creía, yo pensaba que no, porque Dios nos conoce. Por eso, ahí cuando Sara le dice, no me reí porque tuve miedo, y le dijo el Señor, no es así, sino que te ha reído. ¿Cómo a veces nosotros mismos limitamos la obra de Dios en nuestras vidas? Nosotros mismos vamos limitando la obra de Dios en lo que Él planea hacer, lo que ya tiene trazado en la vida de cada uno de nosotros. Fíjate bien, Dios hará las cosas donde nadie cree que van a suceder. Ahí puede trabajar Dios. ¿Para qué? Para que venga un testimonio, para que la gente conozca de verdad que Dios puede transformar vidas. Dios hará, fíjate bien, algo poderoso en la vida de tu matrimonio, en tu vida mujer y en tu vida varón, donde nadie cree que va a suceder, ahí va a trabajar el Señor. Donde nadie cree que tu marido va a ser transformado, ahí está trabajando el Señor. Donde nadie cree que tus hijos o tu hijo va a ser restaurado, si está en las drogas, o tu hija que se fue de la casa, tantas historias que puede haber en la vida de nosotros, pero ahí, fíjate bien, Dios hará las cosas donde nadie cree que sucederán y con quien nadie piensa que van a ocurrir. Ahí trabaja Dios.
Nuestra mente dice, no es imposible, pero está difícil. Pero para Dios ni es imposible, ni es difícil. Ahí está nuestro problema, fíjese bien. Es tan fácil como Dios lo hace que nos cuesta creerle a Dios. Es tan fácil para Él, porque Él nos creó, Él nos formó, Él sabe cada historia de nosotros, pero a lo mejor decimos, no es imposible, pero está difícil que Dios pueda hacerlo. No, pues mira, ni es tan fácil, ni es tan difícil. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer en lo sobrenatural. Génesis 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. ¿Sí? Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Palabra poderosa de parte de Dios para nuestra vida. Cuando Dios trae una promesa, cuando Dios se revela y viene y te muestra a través de la palabra, a través de una predicación, a través de una conferencia, de algo, Dios te está mostrando a través de la escritura lo que puede hacer en tu vida. No desmayes, no desmayes porque ves que tu matrimonio no cambia, porque ves que tu marido sigue igual o lo ves peor. No desmayes cuando ves que la adversidad está más y más sobre de ti. No desmayes. Créele a Dios. Cree que lo que puede hacer en tu vida va a ser algo sobrenatural. Entendamos esto. Es una palabra que viene de parte de Dios a nuestras vidas, a través de cada testimonio, de cada personaje bíblico, podemos ver la historia. Y no porque se hizo en el Antiguo Testamento o hace 2000 años, pues ya dejó de hacerlo, no. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Hoy el Señor sigue haciendo milagros. Milagros poderosos y sobrenaturales. Esto es importante. Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dará. ¿Recuerdas esa parte de la escritura? Entonces, pide todo y cree que recibirás. Todo lo que has pedido, lo vas a recibir en el tiempo de Dios. Se trata de apegarse a la palabra de Dios y no a los argumentos humanos. Que esos argumentos tratan de contaminar nuestra mente. Cada vez que empiezas a ver todo lo contrario, has orado por tu marido tantas veces y ves lo contrario, si no confías, el enemigo tomará ventaja y empezará a traer pensamientos contrarios. Esos argumentos tratarán de contaminar tu mente. Por eso es necesario de construir el pensamiento. Es necesario que nosotros empecemos a renovar nuestra mente, como Romanos 12:2 lo dice, no te conformes a este siglo, sino renueva tu entendimiento para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cada vez que tú renueves tu mente, ¿sí?, a los pensamientos poderosos de Dios a través de su palabra, verás un milagro sobrenatural. Cada vez que dejes de limitar tu mente a lo que Dios puede hacer en tu vida, verás un milagro sobrenatural. Y no solamente decimos milagro, aquel que estaba enfermo, Dios lo sanó, lo levantó de esa cama, lo sacó del hospital, aquel que estaba ciego, no, milagros hay muchos. Simplemente tu vida y mi vida es un milagro. El poder declarar lo que Dios hizo en tu matrimonio es un milagro. El poder dar testimonio de lo que Dios hizo en tu marido es un milagro, porque la gente conoce a tu marido. Y cuando lo vean adorando al Rey, cuando lo vean predicando de su palabra, llevando las buenas nuevas, la gente va a decir, wow, ese es un milagro. Los milagros suceden todos los días.
pero no limites tu mente. Abre tu entendimiento para que puedas comprobar que lo que dice Dios es sobrenatural. Lo que hace Dios en tu vida es sobrenatural. En Marcos 9:23, recuerda este pasaje, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, necesitas creer que Dios va a transformar tu vida, la de tu esposo, la de tu esposa. Dios va a transformar la vida de tus hijos. Dios va a llevarte a una familia unida donde hay armonía, una familia de bendición, una familia que da testimonio. Dios está trabajando, pero muchas veces no lo vemos, obviamente porque vemos que nuestro marido, nuestros hijos, nuestra esposa siguen igual o peor, pero Dios está llevando el proceso en la vida de él o en la vida de ella. Pero recuerda esto, si puedes creer que Dios va a transformarlos, al que cree, todo es posible. Entonces, siendo Dios omnipotente, hay cosas que Él no puede hacer. Dios no puede ser infiel, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir. Es Dios. Y si creemos en Él, necesitamos creerle a su palabra. Necesitamos creer que Dios va a transformar nuestra familia. Es Dios. Sigue siendo Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjate bien, su naturaleza es bendecirnos todos los días. Su naturaleza es aceptarnos tal y como somos. No acepta nuestro pecado, pero nos acepta tal y como somos. Porque en medio de sus manos somos como el barro y el alfarero, que estamos dispuestos a ser moldeables. La naturaleza de Dios es esa, bendecirnos, bendecirnos. Deja que Dios bendiga tu casa. Deja que Dios bendiga tu vida, la vida de tu esposo, de tu familia. Esa es la naturaleza de Dios. Él quiere bendecir nuestra vida. Pero a veces nuestra respuesta es limitada. Es limitada. Pero necesitamos creer y aceptar al Espíritu Santo tal y como es. Recuerda lo que dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Tenemos que aprender a vivir de esta manera natural y poder decir, Señor, si tu naturaleza es bendecirnos, mi naturaleza es agradarte. Soy así, pero voy a buscar no hacer algo que no te agrade. Tengo que vivir una vida santa, una vida aceptable para ti, Señor, aquí en la tierra. Esa tendría que ser nuestra naturaleza, poder darle gracias a Dios, poder servir a Dios, porque Él ha traído la salvación a nuestra vida, ha traído el perdón, nos ha bendecido de esta manera, ha suplido nuestras necesidades, nos ha mantenido, tenemos el respaldo de Él en nuestra vida, en el ministerio. Esa es su naturaleza, es bendecirnos a cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que nosotros estemos adorando a Dios, en comunión con Dios, demos gracias y decirle, Padre, gracias de verdad. Gracias porque ha sido tan bueno hasta el día de hoy. Y seguirá siendo bueno, porque Él quiere bendecirnos de una manera sobrenatural. Como hemos visto en estos dos pasajes, más de dos que ya hemos leído, que qué importante es poder creerle a lo que dice su palabra. Amén.
Entonces, fíjate muy bien. Si nosotros entendemos toda esta parte de lo que es Dios en nuestra vida, lo sobrenatural tiene que ser algo normal para nosotros. Lo sobrenatural. Si Dios sanó a una persona de la vista, del oído, una enfermedad terminal, para nosotros es normal porque necesitamos creerle a Él. Para los que no conocen a Dios es un wow, pero nosotros conocemos y creemos en la palabra, en el poder de Dios. Cada vez que prediquemos, compartamos la palabra, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, creyendo que Dios va a hacer algo en la vida de las personas. Si vamos a orar por un enfermo, si vamos a orar por un matrimonio, vamos a declarar y a creer, porque esto es natural de nuestra parte, somos hijos de Dios y lo sobrenatural tiene que ser algo normal para nosotros. Mira, Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cada vez que tú y yo podamos acordarnos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, todos los días tenemos que ser agradecidos y sembrar algo bueno, porque a su tiempo vamos a segar algo bueno. No desmayemos. Tenemos que perseverar todos los días, poder creer que Dios transformará esa relación de matrimonio. Siembra algo bueno en tu pareja para que coseches algo bueno. Ya no maldigas, ya no diga las mismas palabras de siempre. Es que mi marido me engaña, es que mi marido esto. Lo atas con tus palabras. Tu boca tiene poder. Recuerda, tiene poder para maldecir o para bendecir. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en lo sobrenatural? Bendecir, creer, declarar, y Dios lo va a hacer. Yo creo que mi esposo es un hijo de Dios, esforzado, valiente, temeroso de Él. Yo creo que mi esposo va a ser transformado. Yo creo que mi hijo, yo creo, y empezar a declarar y empezar a creer en lo sobrenatural. A su tiempo, verás la respuesta de Dios. Empieza a cosechar, empieza a sembrar algo bueno en la vida de tu marido, en la vida de tu esposa, de tus hijos. Empieza a sembrar algo bueno para que a su tiempo coseches algo bueno, algo bueno. Esto es importante en nuestra vida, hablando de lo sobrenatural, hablando de creerle a la palabra y al poder de Dios. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y avanzar en lo sobrenatural, en lo posible. Mire, para las cosas fáciles nosotros podemos hacerlo, pero las difíciles y lo imposible, para eso está nuestro Dios. Él se encargará de esto, porque para Él todo es posible. Amén. En Números, vamos a Números capítulo 23, en el verso 19, Números capítulo 23, verso 19, vemos la palabra, déjela encuentro, aquí está. Mire, ¿qué nos recuerda esta escritura? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, dice la palabra, he recibido orden de bendecir, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Qué tremendo.
Cuando nos recuerda que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta. Si Él dijo que va a hacer algo, Él lo hará, pero tiene que ser a su tiempo. Tenemos que esperar con paciencia a su tiempo. Eso es lo malo de muchas personas que no son pacientes. Es que sí creo, pero es que ya se tardó el Señor. Es que sí creo, pero es que, y el pero siempre está en nuestra boca. Si Él lo dijo, dice aquí la escritura en Números, si Él dijo, lo va a hacer. Si Él habló, lo va a ejecutar. Entonces, tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Brinquemos un escalón más en nuestra vida espiritual. Brinquemos para poder declarar lo bueno de Dios en nuestra familia, lo bueno de Dios en nuestra vida y poder dar testimonio. Ahora, Hebreos, fíjese muy bien. Cuando vamos a Hebreos, capítulo 6, verso 13, Hebreos capítulo 6, verso 13, dice la palabra, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esto es algo tan tremendo para nosotros, porque si la naturaleza de Dios es bendecirnos, aquí nos está recordando en este pasaje porque le está diciendo algo tremendo, ¿sí? Le está dando la promesa a Abraham y dice, no pudiendo jurar por otro mayor, no pudiendo jurar, dice, juró a sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, dice el verso 15, con paciencia alcanzó la promesa. Esperar con paciencia es importante para nosotros. ¿Cuánto tardó para que la promesa viniera? El tiempo es de Dios, no es de nosotros. El tiempo es de Dios. Entonces, vemos que qué interesante es, ¿no? Esperar pacientemente. Él esperó pacientemente, alcanzó la promesa. Verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia. Y es juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Muchas veces hay controversia en la familia, en los hermanos, de que es que Dios no nos escucha, es que esto, es que lo otro, y empieza una controversia y cuando viene una palabra, Dios va a responder, Dios va a sanar el corazón de tu hijo, Dios va a transformar a tu esposo y empezamos a recibir una palabra, pero muchas veces entramos en una controversia y no creemos, dudamos por todos los años que han pasado y que has visto a tu marido igual, a tus hijos o la situación que estás viviendo. Pero Dios tuvo que jurar por sí mismo para que creyera en la promesa. Tú y yo no necesitamos que Él jure. Nosotros creemos en su palabra y creemos en el poder sobrenatural. Dios no puede revocar su bendición. Él cumplirá su promesa. No importa si hay gente que te cela, te maldiga, que te critique, que te diga no es cierto, que te diga, pues no creo, no importa. Tú eres bendecida por Dios, eres bendecido por Dios. Somos sus hijos, somos sus hijos. Y la bendición la tenemos todos. No te preocupes por lo que diga la gente. Créele a Dios y cree en lo sobrenatural, porque Dios lo va a hacer. Si Él lo dijo,
Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así es de que yo te animo con este mensaje. Espero que sea de bendición para tu vida el poder creer en lo sobrenatural de lo que Dios va a hacer en medio de tu necesidad, en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio. Créele a Dios y cree en lo sobrenatural. Amén. ¿Habrá alguien que quiera compartir algo? Adelante. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede transformar su matrimonio? ¿Cuántas Amén. creen? Aquí es lo importante, creer. Amén. Creer y esperar pacientemente. Amén. Gloria a Dios. Espero que sea de bendición para su vida. Espero que esto hable a su corazón y que ya no solamente creamos en Dios, sino que creamos en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Hermana Becky. Aquí estoy, aquí estoy. No, pues, ¿qué le puedo decir? Es una bendición la palabra el día de hoy, muy cierta. Tenemos que ser pacientes, tenemos que creer en nuestro Padre, tenemos que, hace rato les comentaba, tenemos que acordarnos lo que nos dijo la semana pasada de saber en qué momento hablar, en qué momento callar, de pedirle discernimiento al Señor, pedirle ayuda, sabiduría a nosotras como esposas para poder edificar y pues muchas veces, como dice usted, a veces no decimos, no, él no ha cambiado o él sigue igual, pero en realidad solo Dios sabe lo que hay dentro del esposo, dentro de la persona. En realidad solo Dios sabe qué tanto está cambiando, si su proceso va lento, pero está ya avanzando, pero a veces nosotros no nos percatamos o el mismo deseo de ver los resultados ya no nos dejan ver o disfrutar de esos pequeños cambios que se están realizando. Entonces, pues es eso, es confiar plenamente en Dios, es esperar en Él, el saber en el momento en el que el enemigo nos ataca para decirnos, no, mira, no está cambiando, o no, mira, Dios no te está cumpliendo, saber en qué momento nosotros defendernos y decir, esto no es de Dios, esto que me está atacando o este pensamiento negativo. Entonces, pues sí es bien importante eso, mantenernos firmes en Él, saber en qué momento es algo de Él y en qué momento no es de Él, en qué momento debemos defendernos y callar a ese enemigo, a ese demonio, con la palabra de nuestro Padre, que es la mejor defensa que podemos tener. Y por eso, pues, como dice nuestra maestra, hay que leer, hay que leer, hay que conocer más de la palabra para podernos defender y poder salir de los procesos victoriosamente, o sea, no dejarnos caer, no estar constantemente cayendo en depresión, no estar constantemente pidiendo oración a alguien más, si nosotros podemos tomar esa palabra o esa oración de la Biblia, que es nuestro libro tan importante para todos nosotros. Y pues de verdad, a mí me encantó el tema de hoy también. Bueno, cada martes me encanta, ¿verdad? Pero es de mucha ayuda. No sé, mis hermanas, si alguien quiera decir algo, no sé por qué se quedan calladas. Yo siempre quiero decir algo. Adelante, Adelante. maestra. Ay, Dios mío, no me puedo quedar callada. No aprendí de la clase de ayer, la semana pasada. Pero es bueno siempre lo que traigo. Miren, yo creo que es tan importante esto que acaba de pasar hoy. Es tan y tan poderoso que nosotros podamos creer en lo sobrenatural, porque se nos facilita la vida. Es algo, yo experimento eso mucho en las cosas que le propongo a Dios. Y entonces antes no creía, y se lo tengo que confesar, creía a medias. Y creer a medias es no creer. No creía, sabía, conocía a Dios,
tenía pues como que todo a mi favor, pero lo sobrenatural decía, como dijo el pastor ahorita, eso no es para mí, eso le pasa a fulana, eso le pasa, qué sé yo, a Mengana, pero para mí no. Y de un tiempo a esta parte, hace ya, fui a un culto en una iglesia que no conocía a nadie. Y es el señor que estaba predicando, el profeta que estaba predicando, me llamó al frente y me dijo, es en lo sobrenatural. Y yo reaccioné como que confundida, ¿qué le pasa a este? Y yo, no crees en lo sobre, era Dios hablándome. Y dice, tengo todo tiempo para ti y tú no me permites dártelo. Wow. Yo no podía creerlo. Hermanos, les puedo asegurar que yo salí de allí esa noche y dije, me tengo que convertir, no, que yo he estado fallándole a Dios, porque yo digo que tengo fe, pero no fe. Ujú. Le dije, me tengo que convertir de nuevo. Me dijo, vamos a convertirte de nuevo. Si tú quieres convertirte de nuevo, convierte de nuevo. Se le fue a la maestra, como que la sacó por ahí el sistema, pero qué interesante es aprender eso, ¿verdad? Me fui, Sí, se me fue. ya Nada, está. de ahí en adelante, pastor, aprendí a tener fe en lo sobrenatural. Yo dije, pero si yo no soy la que tengo que preocuparme por eso, Dios me lo quiere dar. Amén. Y yo pido algo, recientemente, el viernes fui a hacer hice un acto de fe porque me querían subir mi plan médico y llegué allí diciendo desde por el camino, estaba proclamando, Señor, tú eres el rey, tú eres el dueño de lo sobrenatural, tú puedes hacer el milagro. Y ya estaba terminando la entrevista y me estaba despidiendo de la muchacha y ella me dijo una sola pregunta, ¿cuántos años fue que me dijiste que tenía? Y cuando yo le dije mi edad, me dijo, pero si tú cualificas por un bono que tiene el gobierno, y yo, gloria a Dios, porque yo proclamé, creí y pues yo esperé, si no se dio, pues no se dio, no era asunto de Dios, punto, pero Él me lo dio, porque en el último momento, cuando ya me estaba levantando de la silla, hay que creer en lo sobrenatural. Amén. Usted póngalo en práctica, esto no es para la maestra Veda, no, eso es para todos los que creen. Así es. Amén. Amén. Así debe de ser nuestra vida en Cristo. Así debe de ser. Y algo que llama mucho la atención, hablando del matrimonio, es que voy a decir esta palabra, pero no es como pedrada, sino es algo que hemos aprendido nosotros, ¿sí? Muchas veces la mujer le pide a Dios que cambie el marido y como dijo la hermana Becky, a veces la esposa dice, pues este no cambia, pues este sigue igual. Pero ¿cuántas veces te has preguntado tú como mujer, Señor, he cambiado? Ya estoy mejor. Hay cosas que todavía tengo que entregarte, porque esto es importante, ¿verdad? El poder trabajar los dos, porque no nada más es él el que falla, muchas veces también la esposa falla. Y algo que ahorita recordando de lo sobrenatural, me recuerda un testimonio de una mujer, hace muchos años lo comentaron en la iglesia, y ella decía que oraba por su esposo pues, andaba en el vicio, andaba con los amigos, todo allá era como candil en la calle y oscuridad en su casa y pues no, ella oraba y oraba y pedía oración por él y hacía tantas cosas que no veía la respuesta de Dios. Pero un día, leyendo la palabra, el Señor le mostró que hiciera algo y lo comentó allí. Y ella decía que cada vez que lavaba la ropa de su esposo,
tocaba su pantalón, sus camisas, todo, y mientras estaba preparando la ropa para echarla a la lavadora, ella oraba por esa ropa. Ella creía que al momento de ponerse la ropa limpia, él iba a estar tocado por Dios. Cada vez que arreglaba su cajón donde tenía sus calcetines, su ropa interior, su cartera, todo lo que él poseía, entonces ella oraba por todas sus pertenencias. Era algo loco para aquel tiempo y algo loco para mucha gente, pero Dios le mostró eso, ¿sí? Que tenía que orar por sus pertenencias. Y algo sobrenatural pasó en la vida de este varón. El hombre platicaba que cuando él ya terminaba sus labores, su trabajo, se iba como siempre con los cuates a la botana. Acá en México le llaman así en algunos lugares la botana. Van a un lugar donde les sirve botana, pero también bebidas alcohólicas, y ahí empieza la fiesta. Entonces, dice que él con sus amigos, haciéndolo de diario, yéndose con sus cuates a la botana, a tomar y todo, empezaba a sentirse incómodo. Se sentía incómodo en el lugar, se sentía incómodo con sus amigos, era raro. Y decía, ¿sabe qué? Ahorita vengo, y se salía de allí y se sentía mejor. Decía, ¿qué me está pasando? Y todo lo malo que él hacía, sus hábitos malos, empezó a incomodarlo el Espíritu Santo. Y eso es algo sobrenatural, porque cuando tú lo crees, el orar por sus pertenencias, el orar por su ropa, el orar porque ya había orado por su marido, había platicado con él y él le decía, no, tú estás loca, yo estoy bien y yo hago mis cosas. Pero al momento de hacer esto, vino un resultado sobrenatural. Y eso es tremendo, porque Dios mostró que así lo hiciera ella. Por eso, documentarse de las Escrituras, el tener contacto con Dios, relación íntima con Dios, ayuda muchísimo, porque Él te da la estrategia para poder hacer el trabajo que se necesite hacer. Hablamos de tu marido, hablamos de tus hijos, lo que sea. Pero a lo que voy con este testimonio es de que Dios siempre te va a llevar a hacer algo loco para los del mundo, locos para los que tienen poca fe, pero en el ambiente espiritual es algo normal, sobrenatural. Empieza a obrar en lo sobrenatural, empieza a vivir en lo sobrenatural y verás cómo Dios traerá una respuesta a tu vida, a tu matrimonio y a tu familia. Amén. Pues vamos a hacer una oración. Yo quiero orar por tu matrimonio, por tu vida, y creamos en lo sobrenatural, vivamos sobre lo natural, y vas a ver el resultado. Va a ser algo sorprendente para tu vida. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por la bendición, Señor, que tú nos has dado a través de tu palabra. Gracias por la vida de cada persona que se conectó, Señor. Yo veo aquí nombres de mujeres, pero creo que el marido estará con ella también escuchando, Señor. Oro por su matrimonio, oro por cada necesidad, Señor. Tú conoces la situación de cada uno de ellos, Señor. Conoces sus necesidades, conoces su corazón, conoces todo, Señor, a la perfección. Yo te pido, Señor, que puedas hablar a sus corazones, tocar su vida, Señor, y que den un paso más, que aumenten su fe y que entren a lo sobrenatural, que podamos declarar y creer, Señor, tu palabra en práctica, ponerla siempre en práctica, Señor. Una fe en práctica también, una fe en acción, porque yo creo, porque tu palabra lo dice, porque si tú lo dices, tú lo harás, porque si yo pido todo lo que yo necesito, tú no los concederás, Señor. Hoy aprendimos algo especial para nuestra vida, Señor. Así es de que creo en el nombre de Jesús que tú restaurarás cada matrimonio, Señor. Tú harás en la vida del varón, Señor, lo que tengas que hacer. Yo no sé la vida de cada hombre, pero tú la conoces. Y yo creo que tú tocarás su corazón y empezarás a trabajar, a moldear, empezarás a hacer cosas
tremendas en él, quitarás todo lo que estorba, Señor, y harás de este varón, Señor, de cada varón, Padre, algo especial, algo sobrenatural, que cada mujer, Señor, quedará sorprendida, porque esa es tu naturaleza, bendecirnos, Señor. Y yo oro por estos hombres, Señor, para que en medio de esa renovación, esa transformación, puedan entender, Padre, lo que tú has dicho en tu palabra, ese hombre que es la cabeza, el líder, el sacerdote. Oro por cada mujer, Señor, para que también ellas puedan preguntarse, Señor, o preguntarte si han cambiado, si han sido diferentes. Y Padre, creo que al momento de tener esa comunión contigo, Señor, es porque hay una esperanza. Y esa esperanza los va a llevar, Señor, a tener una espera paciente y verán el resultado. Porque cuando creemos en lo sobrenatural, las cosas suceden, Señor. Bendigo cada matrimonio, cada varón, cada mujer, Señor. Bendigo su casa, sus hijos. Bendigo el trabajo de sus manos, el negocio, Señor, lo que tú les has dado. Y Padre, que ellos aprendan a valorar y a dar gracias y que estén al pendiente de lo que estás haciendo. Porque llegará el día que ellos darán testimonio de lo que tú hiciste en sus vidas, Señor. Gracias, porque yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.